Capítulo 33. El eco de las sombras. Elena y Dimitri regresaron a su base operativa, sabiendo que habían logrado evitar una catástrofe en Frankfurt. Sin embargo, la sensación de logro estaba mezclada con una inquietud persistente. Sabían que, aunque habían golpeado duramente a la red, no podían darse el lujo de bajar la guardia. El líder de la red seguía bajo custodia, y aunque el ataque había sido frustrado, los ecos de la amenaza aún resonaban en el aire. En la sala de operaciones, el equipo de Horizonte Seguro se reunió para revisar los acontecimientos recientes y planear sus próximos pasos. Elena y Dimitri se sentaron al frente, con los ojos fijos en las pantallas que mostraban los últimos informes de inteligencia. Detuvimos el ataque en Frankfurt, pero no debemos olvidar que la red tiene otros recursos, dijo Dimitri, abriendo la reunión. Es posible que tengan planes de contingencia o aliados que aún no hemos descubierto. Elena asintió, su mente ya trabajando en las posibilidades. Nuestro objetivo principal ahora es desmantelar completamente la infraestructura de la red, dijo Elena. Debemos seguir el rastro de los agentes capturados, identificar a sus contactos y cortar cualquier otro ataque que estén planeando. Malik, que había estado trabajando en la recopilación de inteligencia desde su base en Viena, intervino. Que he estado revisando las comunicaciones interceptadas y hay algo que podría ser relevante, dijo Malik, mostrando un informe en una de las pantallas. Parece que hay una figura que hemos pasado por alto, alguien que ha estado operando en las sombras, posiblemente dirigiendo una segunda célula de la red. No tenemos mucho sobre él, solo un nombre, Elías. Elena frunció el ceño al escuchar el nombre. Sabía que la red era vasta y que habían capturado a muchos de sus líderes, pero la idea de que alguien como Elías pudiera estar operando sin ser detectado era preocupante. ¿Qué más sabemos sobre Elías?, preguntó Elena. Malik sacudió la cabeza, mostrando su frustración. Muy poco, lamentablemente, admitió. Parece que ha estado cuidando de no dejar rastro. Las pocas menciones que hemos encontrado lo describen como un maestro del engaño, alguien que prefiere trabajar detrás de escenas, manipulando a otros para hacer el trabajo sucio. Es probable que sea extremadamente peligroso. Dimitri tomó un respiro, consciente de la nueva amenaza. No podemos dejar que este Elías se convierta en el próximo Petrovich, dijo Dimitri con firmeza. Debemos rastrearlo y neutralizarlo antes de que pueda consolidar cualquier poder. Elena estuvo de acuerdo y comenzó a delinear el plan. Primero, debemos identificar su red de contactos, dijo Elena. Malik, sigue investigando todas las menciones de Elías y trata de encontrar cualquier conexión que podamos aprovechar. Mientras tanto, enviaremos equipos para interrogar a los agentes capturados en Frankfurt. Debemos obtener toda la información posible sobre este nuevo jugador. El equipo comenzó a trabajar de inmediato, cada uno enfocándose en su parte del plan. Sabían que el tiempo era esencial y que cualquier retraso podría darle a Elías la ventaja que necesitaba. Mientras la operación continuaba, Elena y Dimitri se tomaron un momento para reflexionar sobre todo lo que habían logrado hasta ahora. Sabían que estaban en la recta final, pero también que la amenaza que enfrentaban era más compleja de lo que habían anticipado. Este Elías, dijo Elena, rompiendo el silencio. Siento que hay algo más en él, algo que no hemos visto. Si es tan astuto como dicen, podría ser incluso más peligroso que Petrovich. Dimitri asintió, compartiendo su preocupación. Le hemos enfrentado a enemigos poderosos antes, dijo Dimitri, pero nunca a uno tan elusivo. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Esa noche, mientras el equipo trabajaba sin descanso para reunir más información, Elena no pudo evitar sentirse inquieta. Sabía que estaban cerca del final, pero también que el peligro estaba lejos de haber desaparecido. La sombra de Elías se cernía sobre ellos, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Al día siguiente, Malik presentó un nuevo informe, uno que finalmente arrojó algo de luz sobre la identidad de Elías. Encontré algo, dijo Malik, mientras desplegaba un mapa digital en la pantalla. Parece que Elías ha estado utilizando varios alias y ha estado viajando por diferentes países de Europa y Oriente Medio. Hay un patrón en sus movimientos, y parece que ha estado reuniendo recursos para un gran golpe. Elena estudió el mapa, notando las ubicaciones marcadas. ¿Dónde está ahora?, preguntó Elena, consciente de la importancia de encontrarlo antes de que pudiera actuar. Malik señaló una ciudad en el sureste de Europa. Sarajevo, dijo. Parece que ha estado allí en las últimas semanas,
reuniéndose con figuras clave del crimen organizado y antiguos contactos de la red. Es probable que esté planeando algo grande desde allí. Dimitri se acercó a la pantalla, evaluando la situación. Así está en Sarajevo, podemos atraparlo, dijo Dimitri, su voz llena de determinación. Debemos movernos rápido antes de que tenga la oportunidad de desaparecer nuevamente. Elena asintió, sabiendo que este era el momento de actuar. Preparen a los equipos, ordenó Elena. Nos dirigiremos a Sarajevo de inmediato. Esta vez, no dejaremos que se nos escape. La operación en Sarajevo se preparó con la máxima urgencia. Elena y Dimitri, junto con un equipo de agentes de élite, partieron hacia la ciudad con la intención de capturar a Elías antes de que pudiera ejecutar sus planes. Sabían que este sería un enfrentamiento crucial, uno que podría finalmente poner fin a la amenaza de la red. Cuando llegaron a Sarajevo, se desplegaron rápidamente, utilizando información de inteligencia para identificar los posibles refugios de Elías. La ciudad, con su mezcla de historia y modernidad, era un lugar ideal para que alguien como él se escondiera, pero Elena y Dimitri estaban decididos a encontrarlo. Tenemos que cubrir todas las salidas, dijo Dimitri mientras revisaban el plano de la ciudad. Si intentamos capturarlo, no debe tener ninguna vía de escape. Elena estaba de acuerdo y comenzó a coordinar a los equipos. Este es nuestro mejor momento para atraparlo, dijo Elena. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Elías ha demostrado ser astuto, y no dudará en utilizar cualquier recurso a su disposición. Mientras se movían a través de la ciudad, la tensión crecía. Sabían que estaban acercándose a Elías, pero también que cualquier error podría costarles la misión. Finalmente, llegaron a un complejo de edificios antiguos en las afueras de la ciudad, un lugar que, según la inteligencia, había sido utilizado por Elías en los últimos días. El equipo se acercó en silencio, utilizando el amparo de la noche para evitar ser detectados. Estamos en posición, murmuró Dimitri por el comunicador. Esperamos tu señal. Elena, observando desde una posición elevada, evaluó la situación. Sabía que este era el momento decisivo. Entramos en 3, 2, 1. Ahora, ordenó Elena. El equipo de asalto irrumpió en el edificio, moviéndose con rapidez y precisión. Los pasillos oscuros y estrechos dificultaban la maniobra, pero los agentes estaban bien entrenados para situaciones como esta. Sabían que Elías estaba cerca, y cada segundo contaba. Finalmente, llegaron a una sala en el sótano, donde encontraron a un hombre trabajando en una terminal de computadora. Era Elías, concentrado en su tarea, ajeno a la presencia del equipo de asalto. «¡Manos arriba!», y gritó Dimitri, apuntando su arma hacia él. Elías levantó la vista lentamente, y una vez más, el equipo se encontró con una sonrisa fría y calculada. «Llegaron justo a tiempo», dijo Elías, con una calma inquietante. Estaba a punto de terminar lo que Petrovich empezó. Elena entró en la sala, acercándose a Elías con cautela. «Todo se acabó, Elías», dijo Elena, su voz firme. «No tienes a dónde correr. Esta es tu última oportunidad de rendirte». Elías soltó un leve suspiro y se recostó en la silla, como si aceptara su destino. «¿Rendirme?», preguntó con una sonrisa. «No entienden, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho, todo lo que han intentado detener, es solo el principio. Hay fuerzas en movimiento que ni siquiera ustedes pueden comprender». Elena y Dimitri lo esposaron, asegurándose de que no tuviera la oportunidad de escapar. Sabían que sus palabras eran un intento de desestabilizarlos, pero también que podían contener alguna verdad oculta. «Lo averiguaremos», dijo Dimitri. «Pero ahora vienes con nosotros». Con Elías bajo custodia, el equipo comenzó a retirar todo el equipo informático y cualquier otra evidencia que pudiera ayudar a desmantelar lo que quedaba de la red. Sabían que esta captura era un gran golpe, pero también que la guerra aún no había terminado. Con Elías bajo custodia, el equipo comenzó a retirar todo el equipo informático y cualquier otra evidencia que pudiera ayudar a desmantelar lo que quedaba de la red. Sabían que esta captura era un gran golpe, pero también que la guerra aún no había terminado. De regreso en la base, Elena y Dimitri llevaron a Elías a la sala de interrogatorios, conscientes de que lo que este hombre revelara podría cambiar el curso de su misión. Aunque estaban satisfechos con la captura, la inquietud persistía. Sabían que Elías era solo una pieza más en un tablero mucho más grande, y que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Elías fue colocado en una silla, esposado a la mesa.
A pesar de estar en una posición vulnerable, su actitud seguía siendo calmada, casi indiferente, como si todo estuviera ocurriendo exactamente según lo planeado. Elena se sentó frente a él, mientras Dimitri observaba desde una esquina de la sala, su mirada fija en cada movimiento de Elías. «Sabes que esto se acabó para ti», comenzó Elena, su voz firme pero controlada. «No tienes más opciones. Es mejor que cooperes si quieres tener alguna posibilidad de mejorar tu situación». Elías la miró, su expresión imperturbable. «Mi situación es irrelevante», respondió con una voz tranquila. «Lo que importa es el tiempo que les queda a ustedes. Han llegado hasta aquí, pero están a punto de enfrentar algo que no pueden comprender». Dimitri dio un paso adelante, cruzándose de brazos. «Y deja de hablar en acertijos, Elías», dijo Dimitri, su tono más severo. «Sabemos que no eres solo un peón. Dinos quién está detrás de todo esto y qué están planeando». Elías esbozó una leve sonrisa, como si disfrutara del misterio que rodeaba sus palabras. «Si supieran la verdad, su mundo se derrumbaría», dijo Elías. «Hay fuerzas en movimiento que están más allá de su control, y su objetivo es algo que no podrán detener, no importa cuánto lo intenten». Elena, sintiendo que estaban perdiendo el tiempo con las evasivas de Elías, decidió tomar un enfoque diferente. «Háblanos del plan en Frankfurt», dijo, cambiando de tema. «¿Era solo un golpe desesperado o hay algo más que deberíamos saber?» Elías inclinó la cabeza ligeramente, su mirada fijándose en Elena. «Y el ataque en Frankfurt era solo una prueba», dijo Elías. «Queríamos ver qué tan rápido podían reaccionar, hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero lo que viene después será mucho más grande. Ustedes no detendrán el colapso, solo lo pospondrán». Elena y Dimitri intercambiaron una mirada. Sabían que había más en juego de lo que Elías estaba dispuesto a revelar abiertamente. «¿Qué colapso?», preguntó Dimitri, decidido a obtener respuestas. «¿Qué es lo que viene después?». Elías cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando una decisión importante. «La economía mundial es un castillo de naipes», dijo Elías finalmente, abriendo los ojos. «Un empujón en el lugar correcto, y todo caerá. No importa cuántas redes destruyan, no importa cuántos líderes capturen. El sistema está diseñado para fallar, y cuando lo haga, habrá quienes estén listos para tomar el control. Ustedes solo están prolongando lo inevitable». Elena sintió un escalofrío ante las palabras de Elías. Aunque su tono era casi apocalíptico, no podía ignorar la posibilidad de que hubiera algo de verdad en lo que decía. «¿Quiénes son esos, quiénes?», preguntó Elena, su voz baja pero firme. «¿Quién está esperando para tomar el control?». Elías sonrió nuevamente, pero esta vez, su sonrisa era más triste que burlona. «No lo sabrán hasta que sea demasiado tarde», dijo. «Pero les diré una cosa, ustedes han sido buenos adversarios. Lucharon con determinación, pero nunca entendieron realmente contra qué estaban luchando». Elena y Dimitri se quedaron en silencio, cada uno reflexionando sobre las implicaciones de lo que Elías había dicho. Sabían que estaban tocando apenas la superficie de algo mucho más profundo, algo que podría cambiar la manera en que veían el mundo y su misión. Finalmente, Elena se levantó, sabiendo que no sacarían más información de Elías en ese momento. «Lo mantendremos bajo vigilancia constante», dijo Elena, dirigiéndose a Dimitri mientras salían de la sala de interrogatorios. «Debemos analizar todo lo que hemos encontrado hasta ahora y ver cómo encaja con lo que nos ha dicho. Si hay algo más grande en juego, tenemos que descubrirlo». Dimitri asintió, su mente ya trabajando en los próximos pasos. «No podemos permitir que estos planes sigan adelante, sea lo que sea que estén planeando», dijo Dimitri. «Continuaremos investigando, y no nos detendremos hasta que hayamos desmantelado cada rincón oscuro de esta red». Con una sensación de urgencia renovada, Elena y Dimitri sabían que su misión estaba lejos de haber terminado. Habían dado un golpe crucial, pero también se habían dado cuenta de que estaban en medio de un juego mucho más complejo y peligroso de lo que habían imaginado. La lucha continuaba, y sabían que tendrían que enfrentarse a desafíos aún mayores en su camino hacia la verdad. Capítulo 34. El precio de la verdad. De regreso en la base operativa, Elena y Dimitri trajeron a Elías bajo estricta custodia. Sabían que habían atrapado a uno de los miembros más escurridizos y peligrosos de la red. Pero también eran conscientes de que este enfrentamiento final con él podría revelar secretos aún más oscuros de lo que habían imaginado.
Elías fue colocado en una celda de máxima seguridad, mientras el equipo se preparaba para interrogarlo. La atmósfera en la base era tensa. Todos sabían que este hombre tenía la capacidad de desestabilizar lo que quedaba de la red o de lanzar una última ofensiva si no lo manejaban con cuidado. Elena y Dimitri se dirigieron a la sala de interrogatorios, donde Elías esperaba, esposado a la mesa. Su expresión seguía siendo la misma de antes, una mezcla de calma y desdén, como si todo lo que había sucedido hubiera sido parte de un plan mayor. Elías, comenzó Elena, tomando asiento frente a él, sabemos que eres uno de los arquitectos de esta red. Has estado operando en las sombras, manipulando a otros para hacer tu trabajo sucio. Pero ahora, tu tiempo se ha acabado. Si cooperas, podríamos considerar algunas opciones para ti. Si no lo haces, el resto de tu vida no será fácil. Elías la miró en silencio por un momento antes de hablar. Creen que han ganado porque me atraparon, pero no se dan cuenta de que lo que he hecho es solo una pequeña parte de algo mucho más grande, dijo Elías con una voz suave pero intensa. Esta red es solo un fragmento de un poder que ustedes ni siquiera han comenzado a comprender. Dimitri se cruzó de brazos, observando cada palabra y gesto de Elías. Entonces explícanos, Elías, dijo Dimitri. Ayúdanos a entender lo que estás insinuando. Elías sonrió ligeramente y se recostó en su silla, como si estuviera disfrutando del momento. Durante años, me han perseguido, creyendo que yo era el último eslabón de la cadena, comenzó Elías. Pero lo que no sabían es que yo no soy el fin. Soy solo un guardián de secretos mucho más antiguos y poderosos. Esta red que han destruido es solo una de las muchas que existen en el mundo, cada una con un propósito diferente, pero todas interconectadas en un intrincado juego de poder y control. Elena frunció el ceño, pero mantuvo la calma. ¿Qué estás diciendo, Elías? Preguntó. ¿Qué otras redes existen? ¿Y qué es lo que realmente estás protegiendo? Elías la miró directamente a los ojos, con una intensidad que era casi palpable. Hay fuerzas en este mundo que ustedes no pueden ni deben comprender, dijo Elías. Fuerzas que controlan el destino de naciones enteras, que manipulan el curso de la historia para sus propios fines. Yo he servido a esas fuerzas, pero no soy más que una pieza en su tablero. Y aunque ustedes hayan destruido esta red, esas fuerzas seguirán existiendo, seguirán moviendo sus piezas hasta que logren su objetivo final. Elena y Dimitri intercambiaron una mirada. Sabían que estaban frente a algo que iba más allá de su misión inicial. Algo que podría cambiar la manera en que veían el mundo. ¿Cuál es ese objetivo final? Preguntó Dimitri, inclinándose hacia adelante. ¿Qué es lo que estas fuerzas quieren lograr? Elías sonrió, pero esta vez su sonrisa era sombría. El control absoluto, respondió Elías. No solo sobre los recursos o las economías, sino sobre las mentes y las voluntades de la gente. El verdadero poder no reside en el dinero o las armas, sino en la capacidad de moldear la realidad, de hacer que la gente vea lo que tú quieres que vean, de hacer que crean lo que tú quieres que crean. Eso es lo que estas fuerzas están tratando de lograr, y lo han estado haciendo durante siglos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Elías estaba describiendo una conspiración que sonaba casi increíble, pero también sabía que había verdad en sus palabras. Habían visto de primera mano el alcance de la red, cómo había manipulado eventos y personas para sus propios fines. Si Elías decía la verdad, entonces estaban ante una amenaza que iba más allá de cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. ¿Quiénes son estas fuerzas? Preguntó Elena, su voz firme. ¿Quién está detrás de todo esto? Elías se inclinó hacia adelante, su expresión más seria. Y no te lo diré, porque aunque lo hiciera, no me creerías, dijo Elías. Y si lo descubrieran, ustedes se convertirían en sus próximos objetivos. Pero les daré una advertencia, no sigan investigando. Han llegado lo suficientemente lejos. Si continúan, solo encontrarán más oscuridad, más muerte. No podrán detener lo que viene. Elena y Dimitri se quedaron en silencio por un momento, procesando las palabras de Elías. Sabían que estaban en un punto de inflexión, un momento en el que debían decidir hasta dónde estaban dispuestos a llegar en su búsqueda de la verdad. Tienes razón en algo, Elías, dijo Elena finalmente. Hemos llegado lejos, pero no vamos a detenernos ahora. Lo que sea que estés ocultando, lo descubriremos. No permitiremos que estas fuerzas continúen operando en las sombras. Dimitri asintió,
su determinación igualando la de su hermana. Hemos luchado contra la oscuridad antes, y no vamos a retroceder ahora, dijo Dimitri. Esta red ha causado suficiente daño, y haremos lo que sea necesario para detenerla por completo. Elías los observó en silencio, y por primera vez, su expresión mostró algo parecido a una sombra de respeto. Entonces, buena suerte, dijo Elías en voz baja. La van a necesitar. Con eso, Elena y Dimitri se levantaron y salieron de la sala de interrogatorios, dejando a Elías bajo custodia. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que no podían abandonar la lucha. En la sala de operaciones, el equipo comenzó a preparar los siguientes pasos. Sabían que había mucho más en juego de lo que habían imaginado, y que la captura de Elías podría ser solo el comienzo de una nueva fase en su misión. Tenemos que investigar a fondo, dijo Elena mientras revisaba los informes. Debemos encontrar cualquier pista que nos lleve a estas fuerzas de las que habla Elías. No podemos permitir que sigan operando en las sombras. Dimitri estuvo de acuerdo. No será fácil, pero hemos enfrentado desafíos antes, dijo Dimitri. Continuaremos trabajando juntos, y encontraremos la verdad, sin importar el costo. Esa noche, mientras la base operativa se sumía en un silencio inquieto, Elena y Dimitri sabían que habían cruzado un umbral. La guerra que habían estado librando contra la red se había transformado en algo más profundo, más oscuro. Pero sabían que, pase lo que pase, no se detendrían hasta que todo saliera a la luz. El precio de la verdad podía ser alto, pero estaban dispuestos a pagarlo. Capítulo 34. El precio de la verdad. De regreso en la base operativa, Elena y Dimitri se sumieron en la planificación y la reflexión sobre todo lo que había ocurrido. Habían capturado a Elías, pero sus palabras seguían resonando en sus mentes, dejando un eco de incertidumbre. Las fuerzas que mencionaba, las redes invisibles de poder, los misterios que aún no habían desvelado, todo apuntaba a una verdad más oscura que cualquier cosa que hubieran imaginado. Elena se encontraba en su oficina, revisando los informes más recientes que habían llegado del equipo de análisis. La información sobre Elías y sus operaciones era abundante, pero fragmentada. Parecía que, a pesar de sus esfuerzos, aún había partes del rompecabezas que no lograban encajar. Dimitri entró en la oficina, su expresión seria pero controlada. Acabo de hablar con Malik, dijo Dimitri, cerrando la puerta detrás de él. Ha estado revisando las últimas pistas y hay algo que debemos ver. Elena asintió y se levantó de su silla, siguiendo a Dimitri hacia la sala de operaciones. Allí, Malik estaba esperando frente a una serie de pantallas que mostraban mapas y gráficos complejos. Encontré algo en las comunicaciones interceptadas, comenzó Malik, mientras señalaba una de las pantallas. Parece que Elías tenía contactos que se extendían más allá de Europa y Oriente Medio. Hay referencias a operaciones en Asia y Sudamérica, todas vinculadas a lo que él llamó el colapso. Elena observó los datos en la pantalla, su mente trabajando rápidamente para asimilar lo que veía. ¿Y el colapso es global?, preguntó Elena, más para sí misma que para los demás. Malik asintió. Eso parece. Según estos registros, están buscando desestabilizar no solo economías, sino también gobiernos. Parece ser una estrategia coordinada para crear caos y luego imponer algún tipo de control desde las sombras. Dimitri frunció el ceño, consciente de las implicaciones. Y esto es mucho más grande de lo que habíamos anticipado, dijo Dimitri. Si tienen operaciones en marcha en varios continentes, estamos hablando de una red global que podría derrumbar el orden mundial tal como lo conocemos. Elena se cruzó de brazos, su mente volviendo a las palabras de Elías en la sala de interrogatorios. Sabía que debían actuar rápido, pero también que no podían permitirse cometer errores. Esta vez, el margen de error era nulo. Necesitamos movilizar a todos nuestros contactos, dijo Elena finalmente. Debemos coordinar una respuesta global. Si lo que dice Elías es cierto, no podemos permitirnos subestimar la amenaza. Dimitri asintió y comenzó a dar instrucciones al equipo, sabiendo que estaban entrando en una nueva fase de su misión. Mientras el equipo de Horizonte Seguro trabajaba para desentrañar la red global que Elías había descrito, Elena se tomó un momento para reflexionar. Sabía que estaban enfrentando algo monumental, algo que podría cambiar el curso de la historia si no lograban detenerlo. Pero también sabía que habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Más tarde, esa noche, Elena se dirigió a la sala de interrogatorios nuevamente.
Quería confrontar a Elías una vez más, con la esperanza de obtener más información sobre lo que estaba por venir. Elías estaba sentado en la misma posición, aparentemente relajado a pesar de su situación. Cuando Elena entró en la sala, levantó la vista y la miró con esa misma expresión impenetrable. ¿Has venido por más respuestas que no quieres escuchar?, preguntó Elías, su tono sarcástico. Elena cerró la puerta tras de sí y avanzó hasta quedar frente a Elías. No respondió de inmediato a su comentario sarcástico, en cambio, lo observó en silencio, midiendo cada uno de sus movimientos y expresiones. Sabía que cualquier cosa que dijera o hiciera podría ser una táctica para desviar la conversación. Estoy aquí para escuchar, dijo Elena finalmente, con una calma que ocultaba su tensión. Pero no estoy interesada en tus juegos, Elías. Si tienes algo que decir que realmente importe, ahora es el momento de hacerlo. Elías esbozó una sonrisa casi imperceptible, una mezcla de desprecio y, quizás, una pizca de respeto. Elena, lo que no entiendes es que todo esto, dijo, haciendo un gesto amplio con las manos, señalando la habitación y más allá, ya ha comenzado. No importa cuánto intenten detenerlo, el colapso que he mencionado es inevitable. Pero lo que quiero saber es, ¿por qué sigues luchando? ¿Qué es lo que realmente esperas lograr? Elena no parpadeó, no dejó que la pregunta la desestabilizara. No se trata solo de detener el colapso, Elías, respondió. Se trata de evitar que personas como tú, y las fuerzas que representas, puedan tomar el control cuando el mundo esté en su punto más vulnerable. No vamos a permitir que manipulen a la humanidad para sus propios fines oscuros. Elías la observó en silencio por un momento, como si estuviera considerando la verdad en sus palabras. Luego, su expresión se suavizó, mostrando por un breve instante una humanidad que no había revelado antes. No soy el villano que piensas que soy, dijo finalmente. Al menos, no desde mi perspectiva. He visto lo peor de este mundo, he visto cómo las naciones caen bajo el peso de su propia corrupción, cómo los poderosos explotan a los débiles sin piedad. Lo que estoy haciendo, lo que todos estamos haciendo, es para crear un nuevo orden, uno donde el caos de este mundo pueda ser controlado y dirigido hacia algo mejor. Elena no dejó que sus palabras la influenciaran. Sabía que, aunque pudiera haber un grano de verdad en lo que decía, las acciones de Elías y su red habían causado muerte y destrucción en una escala inimaginable. Y el caos que mencionas ha costado demasiadas vidas, respondió Elena, con una frialdad que reflejaba su resolución. No hay justificación para lo que has hecho. No eres un salvador, eres un destructor. Y no vamos a permitir que continúes con tu plan. Elías se recostó en su silla, aceptando la realidad de sus palabras, pero sin ceder en su convicción. Tal vez tengas razón, dijo en un susurro. Pero el mundo que has conocido está muriendo, Elena. Y lo que venga después, dependerá de quien esté dispuesto a tomar el control. Solo espero que estés lista para lo que viene, porque cuando el orden actual se desmorone, los verdaderos jugadores saldrán a la luz, y la guerra que hemos estado librando será solo una sombra de lo que está por venir. Elena se mantuvo en silencio por un momento, procesando lo que Elías había dicho. Sabía que, a pesar de su convicción, la batalla que estaban librando estaba lejos de terminar. Habían ganado una batalla importante, pero la guerra seguía en curso, y las fuerzas que mencionaba Elías, fueran reales o no, representaban un peligro que no podían ignorar. Nos aseguraremos de estar listos, respondió Elena finalmente, con una determinación firme. Y cuando llegue el momento, enfrentaremos a esos, verdaderos jugadores, como lo hemos hecho hasta ahora, juntos y con la verdad de nuestro lado. Elías no respondió, simplemente la observó con una mezcla de resignación y algo que podría haber sido admiración. Elena se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta. Sabía que habían obtenido todo lo que podían de Elías por ahora, pero su mente seguía trabajando, preparándose para lo que vendría después. Nos volveremos a ver, Elías, dijo Elena justo antes de salir. Y cuando lo hagamos, será para cerrar este capítulo de una vez por todas. Sin esperar respuesta, Elena salió de la sala de interrogatorios, dejando a Elías solo con sus pensamientos. De regreso en la sala de operaciones, Dimitri estaba esperando, rodeado de pantallas llenas de datos y gráficos. Elena se unió a él, sabiendo que tenían mucho trabajo por delante. ¿Y bien?, preguntó Dimitri, sin apartar la vista de las pantallas. Nos enfrentamos a algo más grande de lo que pensábamos, respondió Elena, tomando asiento junto a él.
Pero ya hemos llegado hasta aquí, y no vamos a detenernos ahora. Hay demasiadas vidas en juego. Dimitri asintió, sabiendo que las palabras de su hermana eran ciertas. Entonces seguimos adelante, dijo Dimitri, su voz cargada de resolución. Tenemos que estar preparados para lo que venga, y no vamos a dejar que nada nos detenga. Elena asintió, y juntos comenzaron a trazar los próximos pasos. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que no estaban solos. Habían construido un equipo fuerte, una red de aliados dispuestos a luchar por lo que era correcto, y con esa fuerza, estaban decididos a enfrentar cualquier amenaza que se les presentara. Capítulo 35. El albor de una nueva guerra. Elena y Dimitri se encontraban en la sala de operaciones, rodeados por el brillo constante de las pantallas y el murmullo de la actividad a su alrededor. Después de su confrontación con Elías, la realidad de lo que enfrentaban se había asentado en sus mentes. Sabían que la batalla contra la red era solo una parte de una guerra mucho más grande, una que podría decidir el destino del mundo. Malik entró en la sala con un nuevo informe en la mano, su expresión grave. He estado rastreando las conexiones que Elías mencionó, dijo Malik mientras colocaba el informe sobre la mesa. Hemos encontrado vínculos con varias organizaciones en Asia y Sudamérica, tal como lo sugirió. Pero hay algo más. Parece que hay un grupo en particular que ha estado ganando fuerza, operando en las sombras como una especie de gobierno en la sombra. Elena tomó el informe y comenzó a leerlo, sintiendo que la situación se volvía cada vez más complicada. ¿Quiénes son? Y preguntó Dimitri, acercándose para ver el informe. Malik señaló un nombre en el documento. Se llaman a sí mismos la Mano Oscura, respondió Malik. Son una organización que ha estado financiando y apoyando operaciones encubiertas en todo el mundo. Lo más preocupante es que no están ligados a ningún estado o nación en particular. Operan independientemente, con su propia agenda, y según nuestros informes, su objetivo final es tomar el control de las estructuras de poder globales cuando el sistema actual colapse. Elena sintió un nudo en el estómago al escuchar el nombre. La Mano Oscura. Había oído rumores sobre ellos antes, pero nunca había tenido pruebas concretas de su existencia. Ahora, se daba cuenta de que eran una amenaza real, y posiblemente mucho más peligrosa que cualquier otra cosa a la que se hubieran enfrentado. ¿Qué sabemos sobre su liderazgo?, preguntó Elena, enfocada en obtener toda la información posible. Malik negó con la cabeza. Muy poco, lamentablemente, admitió Malik. Parecen ser extremadamente cuidadosos. No hay nombres reales, solo alias. Pero lo que sí sabemos es que están en proceso de consolidar su poder. Si no los detenemos ahora, podríamos estar enfrentándonos a un nuevo orden mundial, uno que ellos controlarán. Dimitri dejó escapar un suspiro pesado, consciente de la magnitud de lo que estaban enfrentando. Entonces no tenemos tiempo que perder, dijo Dimitri. Debemos desmantelar esta organización antes de que se fortalezcan aún más. Elena asintió, ya pensando en los próximos pasos. Si necesitamos más información, dijo Elena. Malik, sigue rastreando cualquier comunicación que puedas interceptar. Debemos identificar sus operaciones clave y neutralizarlas una por una. También debemos contactar a nuestros aliados y coordinar una respuesta global. Si estamos enfrentando una organización con aspiraciones globales, debemos asegurarnos de que el mundo esté preparado para lo que venga. Malik asintió y se retiró para comenzar a coordinar los esfuerzos de inteligencia. Elena y Dimitri permanecieron en la sala de operaciones, observando cómo el equipo trabajaba frenéticamente para recopilar más información. Sabían que la Mano Oscura representaba un nivel completamente nuevo de amenaza, uno que requeriría todos sus recursos y habilidades para enfrentar. Y esto es lo que Elías estaba insinuando, dijo Dimitri en voz baja, más para sí mismo que para Elena. La guerra que se avecina será diferente a todo lo que hemos enfrentado antes. Elena asintió, su mirada fija en las pantallas. Pero no estamos solos, respondió Elena. Hemos construido algo aquí, algo fuerte. Y no vamos a permitir que la Mano Oscura destruya lo que hemos protegido durante tanto tiempo. Mientras la noche avanzaba, la tensión en la sala de operaciones crecía. El equipo estaba comprometido, pero sabían que lo que estaba por venir sería un desafío monumental. La Mano Oscura era un enemigo que operaba en un nivel diferente, con recursos y conexiones que aún no habían sido completamente descubiertos. Pero Elena y Dimitri estaban determinados.
Habían enfrentado desafíos antes y habían salido victoriosos. Esta vez, no sería diferente, aunque sabían que el precio podría ser más alto de lo que habían imaginado. Lo que sea que esté por venir, lo enfrentaremos juntos, dijo Helena, su voz firme y resuelta. Y no vamos a dejar que esta nueva amenaza se apodere del mundo. Dimitri asintió, compartiendo su determinación. Estaremos listos, respondió Dimitri. No importa lo que se nos presente, lo enfrentaremos. Con esa promesa, Helena y Dimitri comenzaron a preparar la próxima fase de su misión. Sabían que el tiempo era esencial, y que cada segundo contaba. La mano oscura estaba en movimiento, y ellos debían estar un paso por delante. La guerra había comenzado, y esta vez, sería una lucha por el futuro de la humanidad.